Bien, entonces y esos métodos accesorios, o sea, se van a crear dos, depende de la forma en que usted quiera manejar la información, ¿verdad? Digamos, si una propiedad quiere que sea de lectura y de escritura, le va a ser un método get y un método set, digamos. Una propiedad me refiero a las variables de instancia, pues, ¿verdad? En este caso, teníamos en el ejemplo la variable de instancia que se llamaba name y la variable de instancia callback. Entonces, si yo quiero que name sea de lectura y de escritura, creo el método get para lectura, ¿verdad? Y el método set para escritura. Lo mismo en code, ¿verdad? Entonces aquí he puesto, esta sería lectura de callback, escritura de callback. De ahí, ¿cómo se llama? Lectura de name, escritura de name, ¿verdad? Entonces si yo le elimino uno de esos, entonces quiere decir que solo va a quedar o solo en modo lectura o solo escritura, digamos, ¿verdad? Esa es la forma en que se maneja, ¿verdad? Es más por convención, ¿verdad? Es una convención y que los frameworks se basan en eso, o sea, utilizan clases simples que tienen propiedades. Entonces los frameworks lo que hacen es que buscan los métodos get accesorios y van fijando propiedades y van generando, digamos, el código para la aplicación, prácticamente. Vale, según la fórmula que llevábamos, decíamos métodos accesorios, de ahí seguido de eso se define el método toString. El método toString es el que me representa esa instancia en modo texto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo definimos? El NetBeans lo genera. Me posiciono en un lugar acá, ¿verdad? Le doy clic derecho, insert code, le digo toString, ¿verdad? Y entonces le digo qué propiedades van a ir en el método toString y le doy generate, ¿verdad? Entonces ahí me genera prácticamente una plantilla que pone el nombre de la clase, pone la propiedad nombre tiene el valor tal, ¿verdad? La propiedad código tiene el valor tal, digamos, ¿verdad? Eso es lo que hace. Entonces el método toString, eso me permite o me transforma mi clase a modo texto, digamos, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner que este es el método toString con un comentario, ¿verdad? Que transforma, ¿verdad?, a modo texto una instancia de esta clase. Se logra ver o le aumento el tamaño de la fuente. ¿Se visualiza? Sí. Va. Vamos a ver si le cambiamos un poco, le aumentamos aunque sea un poco. Ajá, vamos a ver, misceláneos, bueno, fuentes y colores. Mejoró no mucho, no mejoró mucho. Vale, entonces ahorita, después del método toString, menciona acá también que algunos métodos de lógica de negocio podrían ir acá, ¿verdad? Métodos de lógica de negocio. Entonces ahorita inventémonos un método de lógica de negocio con esta clase. Vale, entonces la forma de programar métodos, ¿verdad? Estos serían métodos de instancia realmente. Instancia de negocio, ¿verdad? Va, imagínense, se me ocurre que acá, digamos, podría ser, no sé, imprimir, podría ser el método de imprimir, digamos. Los métodos que son de tipo public van a ser visibles fuera de vamos a poder utilizarlos dentro de las instancias, ¿verdad? Entonces en este caso public, digamos void, imprimir, ¿cómo se llama? Imprimir mi clase, ¿verdad? Va, imagínense. Entonces yo aquí podría imprimir algo, digamos, ¿verdad? Le podría decir aquí callback, los puntos más callback. Y de ahí name, ¿verdad? Y podría ser acá, digamos, no sé, imprimir otra cosa, ¿verdad? Hacer una iteración, digamos.
Aquí vamos a imprimir varias veces un mismo mensaje, digamos, por ejemplo, no sé. Digamos. Vaya, ahí tengo un método de instancia, o sea, este método, si se dan cuenta, ahorita no hace nada útil, pues ahí podría ser que ingresamos a la base de datos, o podría ser que genere un reporte en PDF, no sé, algo, ¿verdad? Un método de instancia, ¿verdad? Que es algo útil que voy a hacer yo con la información, en este caso, de la clase, ¿verdad? Entonces la información de la clase es el código y el nombre prácticamente, ¿verdad? Entonces yo hice ese método con esa información. Vale, ahí se menciona también, si se dan cuenta, es de tipo public regularmente, ¿verdad? Pueden haber métodos también de instancia privada, digamos que solo hacen cálculos previos, pues no sé. Vale. Estamos en los métodos de instancia, lógica y negocio. Pueden haber métodos de clase también. ¿Verdad? Los métodos de clase, la única diferencia de los métodos de instancia y los de clase es lo siguiente: que el método de instancia no lleva el modificador static y el método de clase sí. Entonces, digamos, si yo quiero un método de clase acá, pongo acá el método de clase. Digamos que este método de clase sea, ¿cómo se llama? Incrementar contador, digamos. Va a ser público también, pero va a llevar el modificador static. ¿Verdad? Modificador static le da la característica al método que va a ser método de clase. Igual, cuando usted a una variable le pone el modificador static, se convierte en una variable de clase. ¿Qué quiere decir que es una variable de clase? Ya lo vamos a comprender ahorita con el ejemplo. Cuando ejecute este programa, van a entender ustedes qué es la diferencia, ¿verdad? Que las variables code y name le pertenecen a las instancias que yo cree a partir de esta plantilla myClass, ¿verdad? Puedo crear 10 instancias, digamos, ¿verdad? Y le paso valores diferentes. Entonces ellos van a tener valores diferentes de code y name, ¿verdad? Pero siempre tienen la misma estructura y se les puede aplicar los mismos métodos a todas las 10 instancias. Pero los métodos o las variables de clase, o sea, le pertenecen a la clase myClass como tal. O sea, es decir, si yo incremento el contador, o sea, ese valor de que tiene ese contador va a ser el mismo para las 10 instancias o las 100 instancias que yo tenga, por ejemplo, va a ser el mismo. Y el método static tiene la otra característica de que, o sea, que no necesito crear una instancia de la clase para poder ocupar el método static que yo defina. Entonces tengo acá public static, digamos, por ejemplo, incrementar contador, ¿verdad? Va a incrementar contador. Entonces este lo que va a hacer es incrementar el contador, por ejemplo. Le voy a decir this punto, ¿verdad? Bueno, contador más, ¿verdad? Contador más. Quiero ver, public static void debería ser, porque no solo eso voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué pasó acá, man? Ah, me metí adentro del otro método. Aquí comenzaba y entonces yo me interferí el otro código del otro método, entonces por eso me daba error. Vale, entonces este es un método de clase. O estático. Vale. Entonces la diferencia es, si se dan cuenta, ustedes ven el método este de instancia no lleva el modificador static y el método de clase sí lo lleva. Esa sería la gran diferencia prácticamente. Y la forma en que se va a llamar, ya vamos a hacer el ejemplo de cómo llamarlo. Vale, ¿qué más tenemos? Métodos estáticos y también podemos definir clases internas. Clases internas, ¿verdad? ¿Cómo defino una clase interna yo? O sea, simple y sencillamente declaro una clase más, o sea, digamos, tal vez esto lo vamos a dejar para luego, ¿verdad? Voy a dejarlo así en este momento, porque en este ejemplo como que no mucho aplica una clase interna, sino que las clases internas regularmente se utilizan para lo que es el diseño de interfaces gráficas de usuario, para manejar lo que son los listeners o eventos en los componentes, pues prácticamente, ¿verdad? Puede haber un listener, digamos, que cuando presiono el botón o que cuando le presiono una tecla, entonces yo puedo escribir unas clases que me generen ese listener y que estén adentro o internas de una clase de una interfaz gráfica, por ejemplo. Ahorita quizás no lo voy a hacer en este ejemplo para no complicar tanto la cosa, ¿verdad? Vale, sigamos. Entonces digamos que aquí tengo mi clase, si se dan cuenta, tengo mi clase y tiene varios códigos ya, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mi clase como tal, así como la tengo ahorita, no es ejecutable, es decir, es como una especie de librería, ¿verdad? Vamos a crear un programa que sí la utilice. Entonces me vengo acá, aquí dice clases simples, dice. Entonces voy a crear acá
otra nueva clase Java, ¿verdad? Que se va a llamar, ¿cómo se llama? Programa, ¿verdad? O ¿cómo se llama? O prueba, se va a llamar prueba myClass. O sea, vamos a utilizar para la myClass, ¿verdad? Y lo voy a meter en el paquete que se va a llamar programa, ¿verdad? Y le voy a dar finish. Entonces, si se dan cuenta, como yo ahí le agregué esta otra palabra programa, me creó otro paquete, ¿verdad? Entonces ahí está prueba myClass y está myClass. Entonces en prueba myClass la voy a hacer ejecutable, ¿verdad? Entonces hay un shortcut que dice public static void main, ¿verdad? Entonces ese es un shortcut que tiene el NetBeans, que yo lo puedo utilizar de esta manera. Le pongo public static void main y le doy tab. Entonces él me genera de un solo la firma del método main de una sola vez, ¿verdad? Vale, entonces aquí es donde yo voy a empezar a hacer algo útil, digamos. Vale, ¿qué puedo hacer acá? Voy a crear instancias de myClass, ¿verdad? Entonces voy a crear una instancia, lo vamos a hacer en un ciclo for, vamos a crear 100 instancias de myClass, digamos, automáticamente. Vale, ¿cómo lo puedo hacer? Vale, para crear una iteración acá, yo puedo escribir for y le doy tab, ¿verdad? Y entonces él ya me genera la estructura for, digamos, ¿verdad? Entonces acá yo quisiera generar 100 instancias de myClass, bueno, desde 1 a 100, ¿verdad? Vale, entonces voy a empezar a generarla. ¿Cómo la voy a generar? Voy a generar de esta manera. La forma de crear una instancia, ahí se explica también en el libro, ¿verdad? Que dice crear una clase simple, dice definir un objeto, dice. Después dice cómo se llama instanciación en la página 14, ¿verdad? Cómo es que se hace una instanciación de un objeto, ¿verdad? Y se explica prácticamente en la página 15. Están haciendo una instancia de la clase string en la variable S1, dice, en la página 15. No sé si pueden visualizar ahí donde dice ejemplos. El ejemplo 1, la figura 1.4 muestra una clase, dice, que hace una instanciación, dice. Entonces dicen string S1 igual new string y lo inicializan con hello world, ¿verdad? Entonces prácticamente esa es la forma en que se instancia utilizando el operador new. Entonces hoy fíjense en la pantalla. Voy a crear una instancia de myClass, entonces digo myClass instancia, le vamos a poner, va a ser igual, ¿verdad? Y le voy a decir cómo se llama new myClass, ¿verdad? Y le voy a ir pasando como valores el código, ¿verdad? El código que es un entero, ¿verdad? Quiero ver en qué orden le teníamos que pasar los parámetros. Aquí está, miren, el constructor me dice cómo lo voy a pasar. Primero le paso el nombre y después el código, dice. Aquí está el constructor, ¿verdad? ¿Cómo la voy a crear? Con el nombre y código, dice. Entonces vengo y le pongo primero el nombre, que va a ser la instancia i, guión abajo, más i, ¿verdad? Coma. De ahí el código va a ser el valor de i y toda la cosa, ¿verdad? Entonces ahí me está dando un error. Entonces, ¿qué me dice? ¿Verdad? Que no puedo encontrar el símbolo, no puedo encontrar la clase myClass, pero en el bulbo que está acá me sugiere, mire, ¿por qué no agrega un import de la clase que se llama myClass, que está en el paquete con soft ejemplos tema B, clase simple, ¿verdad? Sí, le dice, usted lo selecciona y ahí le complementa, ¿verdad? Entonces les presento otra de las utilidades que tiene el lenguaje Java para utilizar clases externas, que se llama la sentencia import. Con import nosotros vamos a traer a mi programa código externo a la aplicación que yo estoy desarrollando, ya sea las librerías estándar del JDK o librerías externas que yo pueda encontrar que otro programador me dé, o no sé, o un proveedor de algún equipo de hardware me dé una jar, me va a dar un archivo jar y eso lo voy a incorporar a mi proyecto y voy a empezar a desarrollar en base a eso, digamos. Entonces yo puedo hacer importación de código. Entonces aquí hice una importación de la clase myClass que se encuentra en el paquete clase simple. Entonces aquí ya creé la instancia, entonces yo podría acá imprimirla, ¿verdad? Entonces yo aquí le doy system out println y imprimo mi instancia, la imprimo y luego yo puedo imprimir acá. Voy a mandar imprimir también bueno, no,
vamos a aplicar el método imprimir. Vamos a aplicar un método de los que están de métodos de negocio, ¿verdad? Dice instancia, para mandar a llamar un método se hace de esta manera, instancia punto, ¿verdad? Y aquí le dice, ¿verdad? Imprimir mi clase, dice. Vamos a mandar a imprimir mi clase. Por ejemplo, y eso me va a imprimir cierta información que teníamos ahí. Esa es la forma en que se mandan a llamar los métodos de instancia, ¿verdad? Y podemos también hacer puedo mandar a llamar un método estático, el método, ¿cómo se llama? El que decía incrementar contador, ¿verdad? ¿Cómo se manda a llamar un método estático? Se pone el nombre de la clase, ¿verdad? En este caso myClass, seguido de el nombre del método. Fíjense en la otra forma que existe, o sea, hay dos tipos de métodos, y esto que sí tienen que fijarse bastante, ¿verdad? Vale, mire, tengo una instancia de la clase que se llama myClass, ¿verdad? Y aquí voy a crear 100, ¿verdad? En este ciclo for que estoy. Y los voy a ir imprimiendo. Después voy a mandar a llamar un método de instancia que se llama imprimir mi clase. Que eso me va a imprimir prácticamente la información y además me va a imprimir como 10 iteraciones, ¿verdad? Y después mando a incrementar el contador. El contador, o sea, para saber cuántas instancias se han creado, digamos. Y al final me tendría que devolver, entonces, me va a devolver 100, me tendría que devolver acá, cuando imprime el último. Entonces aquí le voy a decir, bueno, cuando ya termine el ciclo, acá, voy a mandar imprimir, ¿verdad? El contador, ¿verdad? Entonces le voy a decir myClass, generic name, myClass test. Quiero ver, espérenme, vamos a ver cómo es que se llamaba porque se me escapa ahorita. Vale. Sí, contador se llama la variable, pero está de tipo privada, miren, entonces no la puedo accesar directamente. Entonces vamos a generarle un método getter a ese. Voy a generarle por acá un método getter. Le voy a decir insert code getter, ¿verdad? ¿De qué propiedad quiero hacer getter? Del contador, le digo yo. Ah, vale. Y entonces aquí me dice get contador y me la va a devolver. Este es un método estático porque lleva la palabra reservada estática. Va, get contador, está bien, lo guardo. Me vengo otra vez acá y digo, pues aquí quiero mandar a obtener get contador, ¿verdad? Get quiero ver, no me lo he actualizado, no es que no he guardado esto. Aquí está, get contador. Y entonces vamos a ver el valor que tiene. Debería tener 100, pues, ¿verdad? Al final. Vale, entonces hoy puedo ejecutar ese pequeño ejemplo. Le voy a construir la YAR, ¿verdad? Me posiciono acá, le doy clic en build y me va a generar una YAR. Vale, aquí me la generó. Entonces la vamos a mandar con esta YAR, ¿verdad? La copio acá el nombrecito y lo voy a ejecutar aquí. Le voy a decir Java menos YAR. Es la forma de ejecutarla. Le doy paste acá y le ejecuto. Quiero ver. Ah, bueno, pero no le habíamos dicho lo siguiente. Le vamos a decir clic derecho, propiedades. Le voy a decir en room y le voy a decir acá que la clase principal va a ser prueba myClass. Le doy selecciono, le doy OK y vuelvo a reconstruir la YAR. Eso es para que me diga cuál va a ser la clase principal o ejecutable, ¿verdad? Entonces si ya le vuelvo a dar y ya tendría que funcionar. Y ahí está, miren. Entonces son 100, me dice que me generó hasta el I99, hasta la instancia I99 de myClass, ¿verdad? Y creó prácticamente 100 instancias, ¿verdad? Y fue imprimiendo 10 iteraciones por cada instancia, si se dan cuenta, ¿verdad? Entonces ahí están, ¿verdad? O sea, hizo 100 iteraciones. Ya no creo que se logre ver hasta desde las 77, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces tal vez ahí en el método toString podríamos nosotros hacer una pequeña modificación acá para que como que me separe acá un poco y no se vean todos pegados. La puedo ejecutar también acá, ¿verdad? Le doy clic derecho, rumba. Y ahí están, ¿verdad? Ahí me quedan todas las instancias, ¿verdad? Entonces instancia 89, y si comienza en qué instancia, en la 0 creo que comienza. No, en la 1. Bueno, es que nunca llega a la 100 porque no le puse menor o igual, ¿verdad?
Entonces, si yo le pongo aquí menor o igual, acá, ¿verdad? Si yo le digo menor o igual 100, me va a hacer la instancia 100. El contador sí se incrementa hasta 100, pero no crea 100 instancias. Entonces yo le pongo menor o igual 100. Entonces si yo lo vuelvo a ejecutar, hoy sí va a ser, el contador va a caer en 101, el cabal, pero me va a crear la instancia 100, ¿verdad? Vale, no sé si tienen algo, ahorita de este pequeño ejemplito que hemos hecho, no sé si tienen algunas preguntas, ¿verdad? Ahorita, antes de entrar a la práctica 1-2, quisiera que me hicieran algunas preguntas puntuales de eso. O sea, tal vez el ejemplo ese que me dan en el libro no es como muy bueno, digamos, ¿verdad? Sino que por el hecho de que no es como muy descriptivo, no es como que yo analice un alumno, o una casa, o un carro, digamos. Ajá. El método estático se refiere que le pertenece a la clase y no a las instancias generadas a partir de esa clase, a eso se refiere. Le pertenece a la clase, ¿verdad? Entonces, dando el ejemplo, si se dan cuenta, aquí mandamos invocar este método estático que dice incrementar al contador, que lo que hacía es incrementar una variable estática que teníamos que se llamaba contador en 1, iba incrementando en 1. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo que sucede es prácticamente que es como una variable global, se vendría haciendo. Si usted lo analiza en el caso de Visual Basic o C, es una variable global, algo así se comporta. Ese método incrementar contador no retorna ningún valor, sino que solo lo va incrementando, ¿no? Puede retornar un valor si usted quiere, porque de hecho eso es lo que he hecho por acá, miren. Acá le digo get contador, ¿verdad? Entonces aquí me retorna un entero y lo imprimo, ¿verdad? Entonces sí, se puede retornar un valor igual que los otros métodos. La única diferencia sintácticamente es que lleva la palabra static, y entonces lo que usted haga sobre esos métodos va a afectar a la clase, pero no a las instancias, digamos. A eso se refiere, pues. Quiere decir de que si, digamos que usted viene y ejecuta el programa, ¿cómo se llama? Digamos que va a través de un programa interactivo, usted empieza a crea una instancia, el contador toma el valor de 1, digamos, después de cada instancia que usted crea se va a ir incrementando, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, al final usted puede ver qué valor tiene el contador y en base a eso poder hacer algún cálculo o algo, ¿verdad? Es como una especie de variable global, se comporta, o un método global. ¿Por qué método global? Porque, o sea, que usted solo para llamar a un método estático, lo que hace usted es utiliza el nombre de la clase, ¿se da cuenta? Nombre de la clase, nombre del método, y si tiene parámetros, le pone los parámetros, ¿verdad? Diferente cuando usted tiene una instancia, dice instancia, punto, nombre del método para ejecutarlo, ¿verdad? Esa es como la diferencia. Vale. Entonces, tenemos entonces dentro de una clase lo siguiente, decíamos que tenemos constantes, tenemos variables de clase, tenemos, ¿cómo se llama? Constantes, variables de clase, variables de instancia, tenemos constructores, tenemos métodos accesores o de instancia, también son eso, ¿verdad? ¿Cómo? Fíjese que el método destructor podría ser, ¿cómo se llama? Realmente solo una instancia la igualas a 1 y se te destruyó, o sea, eso es todo. O sea, no necesitarías un destructor como en otros lenguajes. En C creo que se utilizaba. No es así como obligatorio tener ese tipo de métodos, ¿no? Así como los recolectores de basura, el recolector de basura usted sí lo puede mandar, ¿cómo se llama? Hay un objeto que está dentro de system gc. Hay un método que manda, veamos, no es este método. Él lo hace automáticamente, o sea, nosotros no tendríamos que hacerlo, no es una buena práctica, pues, ¿eh? Pero si usted quisiera emplear algo parecido a un destructor de C, lo que tendría que hacer es que la instancia le iguala a 0, ¿verdad? Entonces ya estuvo, ya se destruyó o se desreferencia prácticamente. Más o menos así funciona, digamos. Vale. Entonces, les decía, constantes, variables de clase, variables de instancia, constructores, métodos accesores, métodos de instancia, ¿verdad? De negocio, métodos de instancia de negocio, métodos estáticos,
clases internas, que eso no lo hemos visto todavía, ¿verdad? Método toString. Eso es lo que usualmente se va a programar. En eso consiste la programación, o sea, se va haciendo más compleja a medida que tiene más cosas que hacer usted, ¿verdad? Por ejemplo. Pero realmente, si sigue esa plantilla, eso es lo que va a ir haciendo. O sea, piense, ¿cuál es el problema que tengo? Quiero capturar la información de un alumno. Entonces, ese alumno, ¿cómo lo voy a caracterizar? Necesito el carnet, los nombres, los apellidos y la carrera, tal vez, digamos. Ya lo tengo. Entonces, de ahí necesito, poder guardar eso en un archivo o en una base de datos. Entonces, ese es un método de negocio. Necesito poder, imprimir algo, digamos, ya sea en un texto o en un PDF, dice usted. Ese es un método de negocio. Necesito tener contabilizados todas las impresiones que se han hecho con mi aplicación, dice usted. Entonces crea una variable de clase, digamos, donde lleva un contador y toda la cosa, por ejemplo. Así es la cosa, así es que funciona. ¿Qué es lo que explica en esencia todo eso que les he dicho así yo? Hasta un poco más ampliado que aparece acá, se los he dicho de la página 13 hasta la 13, 17, dice. Bueno, la página 17 ya explica un poco los comentarios, ¿verdad? Y la 1.2 ya les hace el primer, ya les hace una actividad, ¿verdad? Tal vez para complementar esta lección y que no se nos quede ese tema que está en la página 17, ¿cómo es que se usan los comentarios, verdad? Los vamos a poner acá, ¿verdad? Los comentarios, fíjese que hay varios tipos de comentarios, Digamos de que yo puedo tener el comentario de una línea, que es este así, ¿verdad? Este es un comentario de una línea. También puedo tener el comentario múltiples líneas, ¿verdad? Que es así, al estilo C o C++. Entonces aquí tengo comentario múltiples líneas, ¿verdad? Tengo también el comentario de Javadoc, que es así, ¿ve? El comentario de Javadoc, ya les explico qué es Javadoc. Le pongo aquí así y le doy Enter, ¿ve? Este comentario de Javadoc me sirve para poner información acerca de, bueno, es que aquí se lo puse, le puse un comentario aquí en My Class, ¿ve? Lo voy a poner en el método mejor, el comentario de Javadoc, para que vean lo que hace. Vamos a poner acá, miren. Es así, ves, una pleca, doble signo doble, asterisco y enter, ¿verdad? Entonces, este sirve para comentariar o documentar los métodos. Aquí tengo el método main, lo quiero documentar, entonces digo yo, el parámetro que se llama args, estos son argumentos, dice, de línea de comando, ¿verdad? Y ahí, ¿qué más? Puedo decir return. Bueno, no retorna nada, si se da cuenta, sino que el tipo void es cuando no retorna ningún valor la función, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Entonces este tipo de comentario especial me sirve a mí para generar lo que se conoce como Javadoc. ¿Qué es un Javadoc? Es la documentación de una aplicación en formato Java, digamos. Entonces yo quiero ver si tiene para Javadoc, lo podría decir, ¿verdad? Sobre las propiedades, sobre el proyecto, da clic derecho. Y aquí tiene Generate Javadoc, yo lo voy a generar ahorita, miren. Ya está mi Javadoc, miren. Entonces me genera como un sitio web de la documentación de la aplicación, ¿ven? Entonces, digo, aquí tengo MyClass, dice. Mire, MyClass tiene estas constantes. MyTest y tiene Generic Name, dice. Y extiende la clase JavaLang Object. Les presento a nuestra amada clase JavaLang Object. Ahí está, ¿verdad? Toda clase que usted se le ocurra generar con el lenguaje de programación Java, su clase padre va a ser esa, JavaLang Object, por default. O sea que si yo genero MyClass, entonces la clase papá de MyClass es JavaLang Object. Si yo tengo ahí dentro del JDK, tengo la clase string, el papá JavaLang Object también, ¿verdad? Esa es una clase, creo yo, es una clase genérica. Sí, o sea, es una clase, sí, porque puedes crear instancias de eso, de object. Entonces,
eso es como para decir, o sea, quiero generar cualquier tipo de objeto en Java, entonces genero un new object, digamos, ¿verdad? Y me sirve como, o sea, como esa es la clase papá, yo puedo prácticamente hacer operaciones de hijo a papá, o de papá a hijo, ¿verdad? Puedo transferir información y puedo hacer conversiones de tipos y todo, ¿verdad? Fácilmente. Entonces se las presento, esa es Java Language, ¿verdad? Como dicen que va a haber un examencito acá en el curso, entonces eso es una segura pregunta de examen, ¿verdad? Esa que está ahí. O sea, ¿cuál es la clase papá o la clase mamá de todas las clases que se generan con Java, ¿verdad? Es Java Language, pues, prácticamente. Vale, entonces aquí tengo my class y aquí explica todo. Mire, aquí tengo los métodos get code, get contador, get name, imprimir mi clase y todo. ¿Ve? Aquí donde dice imprimir mi clase no tiene ninguna documentación, mire. Pero entonces digamos que nosotros le documentamos más, le generamos más. O sea, ¿cómo es que se genera la documentación en sí? Con comentarios de Javadoc, así se genera. Entonces nosotros nos vamos acá al NetBeans, agarramos my class, ¿ve? Entonces nosotros acá nos venimos, ¿ve? Y la queremos empezar a documentar, ¿ve? Entonces vamos a documentarla, dice. Digamos, quiero documentar este get code que está acá, ¿ve? Entonces le digo acá y le pongo así y le doy enter. El NetBeans me pone ahí, ¿verdad? Retorna, ¿verdad? Retorna un entero, ¿verdad? Con el código de la instancia, digamos, y me paso a este otro, ¿verdad? Y aquí me dice param code, entonces dice code, ¿verdad? Fija, ¿verdad? El valor de code en el código, ¿verdad? De la instancia, digamos. Y así puedo seguir documentando todo, ¿verdad? Aquí, digamos, quiero quiero documentarlo. Entonces aquí retorna, ¿verdad? Retorna el nombre de la instancia, ¿verdad? Retorna un string con el nombre de la instancia. Y aquí fija el nombre de la instancia, por ejemplo. Fija el nombre de la instancia. Y aquí tengo el método toString, ¿verdad? Si yo le quiero acá, retorna la representación en string, ¿verdad? De mi instancia. Vaya, ¿y qué más? Está imprimir acá, ¿verdad? Imprimir clases. Imprimir mi clase. Y aquí imprime, ¿verdad? El code y el name de la instancia. Y hace una impresión de 10 sería, es una impresión de 10, ¿qué son? De 10 de 10 líneas, digamos, o iteraciones. O sea, esta documentación es más de ejemplo, acuérdese, porque realmente no hace nada ese método, solo, ¿verdad? Y aquí tengo este otro método, entonces dice ¿qué hace este? Entonces lo que hace, incrementa el contador de la clase en 1, ¿ya? Obtiene el valor del contador acá. Obtiene un int con el valor del contador, ¿verdad? O sea, yo pienso que es de documentar lo que los métodos que son como más difíciles de entender para otros programadores, ¿verdad? Entonces se documentan. Entonces vengo acá, le doy clic derecho nuevamente y le doy generar Javadoc y me lo genera, ¿no? Vale, y ahí está, miren. Entonces yo me vengo a my class y hoy ahí va a estar todo documentado. Entonces digamos que yo quiero saber a qué se refiere getCode, ¿verdad? Aquí le dice, ¿ve? Retorna un entero con el código de la instancia, dice code, dice fija el valor de code en el código de la instancia, dice getName,
retorna un string con el nombre de la instancia, ahí se los va poniendo prácticamente, le genera el sitio web, ¿verdad? Y aquí está prueba, ¿verdad? También, vean. Y aquí le dice, ¿verdad? Por ejemplo, recibe esto, el método main, ¿verdad? Prueba my class, dice. Y ahí explica prácticamente argumentos de línea de comandos. Aquí le dice, argumentos de línea de comandos. Va, entonces, se dan cuenta, o sea, que esto es bien completo, o sea, trae desde la programación hasta la documentación, prácticamente todo. Va, entonces, y yo puedo acá volverle a decir aquí clean in build y que me va a empaquetar todo, ¿verdad? Entonces cuando vengo yo y reviso acá en el this, ¿verdad? Aquí adentro creo que me va a ver, vamos a ver, va, aquí está, bueno, es que esta es mi actividad, pero la que estamos utilizando ahorita se llama, ¿cómo se llamaba? Quiero ver, tema B. Aquí está. Vaya, si se dan cuenta, cuando genera el jar, genera un archivo manifest.mf, ¿verdad? O sea, si usted lo abre con se llama WinRAR, ¿verdad? Y explora el archivo jar, entonces ahí va a ver usted dentro de la carpeta metainf va a haber un archivito que se llama manifest.mf, ¿verdad? Entonces si usted ve ese archivo, ahí le dice qué es lo que ha hecho, le dice, mire, esto fue generado con Apache Ant, que es el sistema de construcción de NetBeans, ¿verdad? Y ahí le dice que el bytecode con el que fue generado, y aquí le dice la main class, o sea, la clase principal que se va a ejecutar en esta jar es con soft ejemplos, tema B, clases simples, programa, prueba, my classes. El class path no tiene class path extra, o sea, librerías externas no tienen. Entonces, eso es autogenerado, digamos, en el caso de por NetBeans lo genera. Eso es solo para que le dé un vistazo a usted, ¿verdad? Por si acaso. Y la documentación por acá la tuve que haber generado. Bueno, la tendría que regenerar otra vez, pero vale. Estoy acá. Y entonces hoy si quisiera, ya vimos los tipos de comentarios, línea de una línea, de múltiples líneas, y comentarios, ¿cómo se llama? De Javadoc también, ¿verdad? Y ahí se explican en la figura que aparece en la figura 1.7, página 18, ahí están los tipos de comentarios para que usted le dé un vistazo. En la figura 1.7 de la página 18. Entonces ahí dice, el primero es comentario de línea simple, el que está como en la esquina superior izquierda, ¿verdad? Que dice single line comment, de ahí está otro que dice multi-line comment, y de ahí está otro que dice, ¿cómo se llama? Computer readable comment, que ese está mal, o sea, realmente eso está mal, porque eso es lo que se conoce como un Javadoc comment, ¿verdad? O sea, está mal eso, ahí corríjanme, es Javadoc comment, es un comentario de Javadoc, realmente. Bueno, entonces en vista que ya medio hemos visto cómo crear clases simples, ¿verdad? Todavía si se dan cuenta no hemos llegado a la parte de que vemos los tipos de datos, que vemos toda la sintaxis en sí, porque está más adelante, ¿verdad? Pero quiero entonces que retomen ustedes ahorita la actividad 1.2, que vamos a tener 15 minutos, ¿verdad? Y vamos a crear un archivo, vamos a crear ahí una clase para un departamento, dice la clase department, dice. Y ahí les van explicando, dice, agregue un comentario, dice, después haga la definición de la clase, dice, y así van creando varias cosas para que ahí imprima welcome, dice, etcétera. Y ahí les van diciendo todo lo que ustedes tienen que ver, ¿verdad? Y de ahí vamos a entrar al topic C, ¿verdad? Tienen 15 minutos entonces para darle a esa práctica. Sugerencia, hágalo de un solo con el NetBeans, o sea, no lo vaya haciendo así como dice ahí, sino que tomemos nada más la parte de código de ese ejemplo y trabajemos con NetBeans de un solo, para poder agilizar un poco, pues. Vamos a parar eso.